Dios. Mis queridos hermanos, buenos días. Qué grato es poder comenzar la mañana reflexionando en la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el capítulo 29 de Isaías. Y quiero leer el versículo número 1 que dice así. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamento, y levantaré contra ti baluartes. Son los 3 primeros versículos que voy a leer ahora. Después voy a leer otros versículos más dentro de este capítulo que es muy interesante. Bueno, cuando nosotros leemos aquí y dice, ay, Ariel, Ariel, en realidad podríamos cambiar esa palabra y poner allí Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén. Cuando Isaías habla de Ariel, está usando la palabra para referirse justamente a la ciudad de Dios, para referirse a la ciudad de Jerusalén. Y hay algo muy interesante en el versículo número 1, cuando menciona, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. ¿Saben qué estaba pasando en Jerusalén? La gente había entrado en una rutina religiosa. Cada año que venía, ellos asistían a las fiestas, ellos participaban de las liturgias, ellos participaban de los cultos, pero aún así, su corazón estaba lejos de Dios. Miren qué tremendo. ¿Cómo puede ser eso que a lo mejor yo estoy participando en la iglesia, participo de algún departamento de la iglesia, participo, ¿no es cierto?, del coro de la iglesia, participo del club de conquistadores de la iglesia, pero mi corazón está lejos de Dios? Por eso es que Dios dice, ay, ay, Jerusalén. Quizás a lo mejor, de pronto, yo podría pensar que Dios podría pensar en mi nombre. Ay, Aldo, Aldo, ¿cierto? Que estás acostumbrado a una vida rutinaria, religiosa, pero tu corazón está lejos de mí. Bueno, con respecto a Jerusalén, Dios dice algo muy interesante. Aquí en el versículo 3 dice, acamparé contra ti y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. ¿Qué sucede? Bueno, ya Isaías estaba profetizando lo que iba a venir para Jerusalén. Dios iba a permitir que los asirios la sitiaran con Sennacherib y que finalmente, ¿no es cierto?, Jerusalén iba a estar en una condición muy complicada. Dios iba a permitir que vinieran los asirios en este caso, para poder rodearla a esta ciudad de Jerusalén y poder de una u otra manera ponerla allí en presión. Bueno, estas cosas que suceden muchas veces en la vida de nosotros, estas situaciones que suceden, es porque Dios está tratando de llamarte a ti como llamó esa vez a Jerusalén para que se volviera de todo su corazón. Cuando yo comienzo a leer un poco más adelante, porque no voy a leer todo el capítulo, cuando leo un poco más adelante, menciona algo muy interesante desde el verso 9 en adelante, pero voy a leer el versículo 11. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Miren qué interesante. ¿Qué está mencionando aquí en estos versículos? Algo muy interesante. ¿Saben qué? La incredulidad y la desobediencia en Jerusalén había llegado a tal punto que incluso no eran capaces ni siquiera de entender los mensajes que Dios daba a través de su palabra y de sus profetas. Era como ir a la Biblia, mirar y no entender los mensajes de Dios. De una u otra manera, la incredulidad y la desobediencia habían hecho que los mensajes de los profetas no llegaran a su mente y menos a su corazón. Por eso el versículo aquí que más nos llama la atención es el versículo 13, donde dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y después dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Más todavía, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, viven una vida religiosa, creen que porque guardan ciertas cosas, ¿no es cierto?, pueden ser salvos, pero su corazón está lejos de Dios. Y Dios quiere habitar en mi corazón, Dios quiere habitar en tu corazón. Bueno, yo voy a cerrar el capítulo 29 para que en tu casa puedas seguir leyendo desde el verso 17 hasta el 24. Y quiero decirte algo muy interesante. Isaías no solo es un profeta que condena el pecado, también es un profeta de esperanza, porque allí menciona que algún día la esperanza sería realidad cuando Jesús venga y cuando el Señor Jesucristo finalmente cumpla la profecía de Isaías del versículo 18 y 19. ¿Me permites leer lo último? Dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Siempre hay esperanza en Jesús, siempre hay esperanza y perdón en el Señor, siempre la misericordia de Dios se renueva cada día, y Dios está dispuesto también a darte su salvación y su misericordia en este día. Que Dios te bendiga mucho. Primero Dios.